Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 8 de febrero del año 2021. Hoy con los saludos, primero para Ana Laura Pérez. Buen día, Ana Laura. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Sigo, Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emiliano, a todas y todos. Buenos días. Seguís afuera, seguís en Guatemala, ¿no? Sigo. Santiago Gutiérrez, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros, ¿todo en orden? Ustedes lo ubican a Santiago, él es ingeniero agrónomo, es dirigente de sectores jóvenes del Partido Nacional. ¿Y estás dónde en este momento? En Maldonado. Bien. Y el último saludo es para Martín Bueno. Martín, ¿dónde estás tú? Diga, Emiliano, estamos aquí en Montevideo. En Montevideo, retomando la oficina. Bueno, vamos al primer tema, un tema que recién abordamos justamente en la entrevista central. El viernes pasado, el Frente Amplio cumplió 50 años. La coalición se formó el 5 de febrero de 1971 a partir de la confluencia entre partidos históricos de izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, sectores provenientes de los partidos tradicionales, como la Lista 99 del Partido Colorado, encabezada por Selmar Michelini, o el Movimiento Blanco Popular y Progresista de Francisco Rodríguez Camuso, que venía del Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, y también ciudadanos no sectorizados, entre ellos el propio general Líber Seregni. En la dictadura, el Frente Amplio sobrevivió a la proscripción y la persecución, se recompuso con el regreso a la democracia, sufrió escisiones, también recibió incorporaciones, en un proceso en el que fue creciendo elección tras elección hasta que en 2005, luego de modernizar su programa y correrse al centro, llegó al poder con mayoría parlamentaria propia y se mantuvo 15 años en el gobierno. ¿Qué les dice a ustedes una coalición de izquierda tan amplia que ha sobrevivido 5 décadas? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se explica después de la derrota de 2019 cuando conserva el 40% de los votos? ¿Dónde están las claves? ¿Qué les llama la atención de este fenómeno? Empiezo con Ana Laura. Bueno, a ver, creo que estaba escuchando muy atentamente lo que Caetano comentaba en la entrevista. Varias de las cosas que dijo, yo coincido y me parece que es interesante pensar de dónde viene, pero también qué le pasa hoy, ¿no? Y cómo procesa algunas de esas características fundamentales del Frente. Creo que una cosa que el Frente tuvo en gran parte de su historia, tal vez no en el origen, pero sí en gran parte de su historia y sobre todo en la etapa en la que estuvo el gobierno, es que esas diferencias y a la interna, que además se procesaban de forma muchas veces pública, y eso le daba riqueza y amplitud y captación de votos muchas veces, esa idea de que algunos votaban un frente que tenía una forma y otros votaban un frente que tenía otra forma en su imaginario, pero al fin de cuentas esas diferencias las procesaba un líder fuerte, en general con peso, y en general en los últimos años un peso dado por las urnas, clarísimamente. Digamos que el liderazgo de Tabaré Vázquez se construyó a partir de las urnas, no era un militante histórico del Frente Amplio asociado a la dirigencia del Frente Amplio, de hecho no era, digamos, el sucesor que Seregni hubiera elegido. Sin embargo, Seregni tuvo, como decía Caetano, la grandeza de abrir y no intentar decidir él quién era el sucesor, pero creo que claramente el proceso que Tabaré Vázquez hizo en el Frente Amplio tuvo mucho que ver con su peso electoral, con su capacidad de ganar elecciones, con la percepción que en la interna del Frente todo el resto de las agrupaciones, les gustara o no les gustara muchas de las cosas que hizo, tenían de eso. Ejemplo paradigmático es su anuncio preelecciones de que va a vetar la despenalización del aborto después de una reunión con la principal autoridad de la Iglesia Católica. El Frente procesó eso, su interna, de manera, digamos, le quedó atravesado en la garganta a varios dirigentes, mujeres muchas, que venían trabajando ese tema en el socialismo, que era de hecho el grupo de pertenencia de Vázquez, y hago ese sonido porque en realidad tampoco es que Vázquez militaba fuertemente en el Partido Socialista, pero creo que ahora para cerrar y para
ir a eso que yo decía, creo que ahora el Frente está frente a esto, ¿no? A esta idea de que está procesando muchas de sus diferencias y no hay quien laude. Al menos no ven, de afuera no se ve con claridad que haya una figura fuerte que vaya a laudar las diferencias. Que en el discurso siempre se dijo que tiene que ver con el Congreso del Frente, pero que todos sabemos que no es ahí que se laudan las diferencias y las decisiones de fondo. Santiago asiente mientras habla Ana Laura. Capaz que reenganchamos contigo entonces, ¿por qué hacías esos gestos? No, en realidad, más que nada porque estoy en sintonía con bastante lo que dice Ana Laura. Obviamente yo soy de otro partido político, de origen, de formación, de todo, pero hay una cantidad de puntos de encuentro que veo con el Frente que me resultan importantes. Primero, en el concierto del origen del Frente Amplio, el concierto mundial de la Guerra Fría y el germen ese revolucionario que tiene que ver mucho con la Revolución Cubana, tiene mucho que ver con el origen del Partido Nacional, por ser partidos del llano que buscaban interpretar a la gente, a los más necesitados, eso revolucionario, incluso hasta lo romántico, de formas distintas completamente, ¿no? El Partido Nacional mucho más rural, y el Frente Amplio muy urbano, pero también incluso con lo folclórico, el canto popular y una cantidad de cosas que, si bien las tenemos de formas distintas, las compartimos. Y obviamente una cantidad de cosas desde lo abstracto. El Frente tuvo una capacidad brutal, admirable, para poder sobreponer la necesidad en un momento de formar una sola herramienta con diversos actores, cosa que a los blancos nos ha costado varios Perú. Tenemos diferencias obvias, compartimos la autodeterminación de los pueblos. El Frente también tuvo una capacidad fantástica de uruguayizarse con algo importado que era en ese momento del mundo, que era la izquierda en realidad, porque es algo muy internacionalista, y a través del ideario artiguista intentó orientalizarse, que eso también tiene mucho que ver con lo nacionalista. Quizás tenemos después en el aterrizaje de lo abstracto una cantidad de diferencias obvias, pero me parece que en estos 50 años, y aprovecho para saludar a todos y todas los frontamplistas, el concierto de las coincidencias es un poco más importante que el de las diferencias. Lograron de sacarle el miedo que tenía la gente a la izquierda, esa pavada de llevar los niños a Rusia y poco menos que iban a hacer público todo el capital de trabajo y una cantidad de cosas que quizás siguen el ideario de algunas personas y siguen, pero la izquierda encontró un lugar para algunos cómodo, para otros incómodo, de legitimar su pensamiento y su forma de obrar. Y creo que le ha aportado al sistema político uruguayo una nueva mirada que ha permitido además sensibilizarnos de muchas cosas que quizás en el camino del bipartidismo habían quedado un poco de lado. Voy con Gabriel ahora, que supongo que tiene para hablar toda una mañana, además, claro, además de ser dirigente del Partido Comunista como es, además es periodista, está en la dirección del semanario El Popular, han escrito mucho allí sobre este aniversario, pero si vas a la médula de lo que yo dejaba planteado, Gabriel, el milagro de la permanencia, ¿tú cómo lo explicás? Bueno, primero, yo creo que ese es el problema, ¿no? Creo que tenemos que mirar los 50 años, porque han sido muy importantes los 15 años de gobierno, sin duda. Toda fuerza política que nace con vocación de ser gobierno y de transformar la sociedad, ¿no? Eso es así. Contigo, Emiliano, cuando hablamos de los 100 años del Partido Comunista, yo hacía la diferenciación de gobierno y poder, que ahora se ha perdido de moda, porque parece que todo es lo mismo. El Frente Amplio nunca accedió al poder todavía. Y la derecha y las clases sociales que históricamente tienen el poder en el Uruguay nunca lo cedieron. Y creo que ese fue uno de los límites del gobierno Frente Amplista, y está bien de ponerlo. Pero yo creo, primero, el Frente Amplio es una experiencia inédita, no solo en el Uruguay, sino en América Latina y en buena parte en el mundo. Las historias de las izquierdas en el mundo son historias de división, no de unidad.
realmente, si uno mira el conjunto de América Latina y el del mundo, ni hablemos, en realidad son muy pocas las experiencias unitarias. Y unitarias en una cosa que Botinelli incluso le cuesta definir, porque dice, no es solo coalición, porque no lo es, no es una alianza y tampoco es un partido, ¿no? Entonces, no es el Frente Popular que promovíamos los comunistas para frenar al fascismo y al nazismo en Europa, no es eso, es otra cosa, es una construcción en Uruguay que permitió entonces tener 50 años de perseverancia, de presencia, implica que hay una raigambre popular que va más allá de la voluntad de líderes, de partidos, etcétera. Hay una construcción. Yo voy a contar una anécdota, porque no tenemos mucho tiempo, entonces acá, para dar esa idea. Un día la maestra de mi hijo, que era chiquito, iba a la escuela, me llamó porque había habido una discusión, estamos hablando de jardinera. Y yo fui, ¿no?, a ver qué había pasado, qué había dicho Nico en la escuela. Entonces contaban que en la escuela les habían explicado que las divisas tradicionales del Uruguay, de que en Uruguay el Partido Nacional venía de Oribe y el Partido Colorado venía de Rivera. Y mi hijo levantó la mano y dice, entonces Artigas es el Frente Amplio. No, porque en su cabeza no se podía explicar el Uruguay sin el Frente Amplio y en el discurso se lo seguían explicando como si no existiera. No. Entonces, yo lo que digo es parte de la realidad. Yo tengo 56 años. Yo nací con el FA. Mis primeros recuerdos son de los actos frente amplistas, de la bandera frente amplista del 26 de marzo. Esta experiencia vale mucho más si se toma en cuenta que apenas 2 años después de nacer fuimos proscriptos y nos quisieron exterminar. No es que estuvimos en proscripción, nos masacraron. O sea, por llevar la bandera nosotros teníamos que esconder, mis abuelos enterraron en la quinta la bandera del FA y la sacaron después. Y fuimos presos, torturados, asesinados. O sea, fue de esos 50 años, un quinto, 11 años, los pasamos en las catacumbas. Entonces, no se puede no ver esa historia y en esa cuestión. Creo que hoy está el impacto obviamente, de haber llegado al gobierno. Yo escuchaba a Laura, tiene razón. Si uno miraba en el 71 y después ve el liderazgo de Tabaré Vázquez, el liderazgo de Tabaré Vázquez no tiene nada que ver con los liderazgos históricos que uno imaginaba en el 71. Claramente. Con una diferencia, ¿no? Sereni, que tuvo mucha grandeza y que sin duda Sereni es parte de la identidad frente amplista, sin duda, hizo todo lo posible porque el heredero no fuera Tabaré. No es que aceptó así nomás y bárbaro, pues Sereni no era así, ¿no? Es más, Tabaré perdió más elecciones de las que ganó y Tabaré se enfrentó a Sereni y a Astori en el plebiscito de ANCAP y en la reforma constitucional. Uno lo ganó y el otro marchó, ¿no? Pero digo, no ha sido fácil la discusión y el Frente se ha demostrado muy rebelde, todas esas estructuras que tanto critican, porque a Tabaré también le pasó y a otros de que si quieren designar el sucesor, marchan. Lo peor que le puede pasar a alguien en el Frente Amplio es que el liderazgo que sale diga este tiene que seguir. Bueno, ahí tenemos una de las características del Frente Amplio, ¿no? Las tensiones internas. Acá tú las Obviamente, ejemplificabas en la relación entre líderes, entre figuras muy importantes. Pero las tensiones han estado a la orden del día permanentemente durante estos 50 años entre sectores, grupos, movimientos. Pero es que es muy importante ver que hubo, así como primó la unidad, fue muy difícil. O sea, como recordaba Botinelli en una nota, apenas se dio el golpe de Estado, el PDC decretó la muerte del Frente Amplio. Después se recompuso y vinieron con otros compañeros y por suerte el PDC está. Es muy difícil encontrar en el mundo una alianza política duradera entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Casi no hay. Martín. Sí entre sectores cristianos y marxistas, sí, muchas, ¿no? Hay un famoso cura guerrillero que le preguntaron qué hacía con los comunistas y dijo, yo con los comunistas voy hasta la muerte, ni un paso más, ¿no? Hay experiencias de cristianos y marxistas, pero no.
Yo me voy a dejar para el desafío de lo que viene, porque creo que Caetano tiraba algunas ideas. Pero vamos a creo que escuchar a uno de los Martín. problemas a plantear, Emiliano, y con esto termino, es no circunscribir la vigencia del Frente Amplio a la acción de gobierno. Creo que el mérito más grande que tuvo el Frente Amplio es romper con el gran mecanismo que tuvo de hegemonía política a la derecha en el Uruguay, que es el bipartidismo. Ahora sí, seguimos. Falta la voz de Martín en esta primera rueda. Sí, a ver, yo ahí voy a, por lo menos desde mi óptica, voy a discrepar con Gabriel. A mí lo que me parece más importante del Frente es lo que hizo cuando tomó el poder. Porque cuando vos tenés el poder es que realmente podés hacer cosas y es que los discursos se convierten en hechos o no se convierten en hechos. Y en ese sentido, en realidad, y más que estamos en el aniversario, como pasa por nuestras pautas culturales en los aniversarios, en términos generales es bueno destacar las cosas positivas. Yo creo que, Uruguay claramente es una democracia plena, siempre nos estamos orgullosos de eso, y me parece como el primer gran concepto que tenemos es el Frente Amplio es un partido político fundamental en Uruguay. Tiene ya hace muchísimos años casi la mitad de la población de que adhiere a él, tuvo el poder con mayorías parlamentarias durante 15 años, igual mantuvimos nuestras características de país democrático con absolutas garantías en todo sentido. Y me parece muy importante, de destacar eso. El Frente es un jugador de primera en un sistema democrático pleno del Uruguay. Y esto todavía es más destacable en el sentido que para dentro del Frente a veces hay mucho ruido respecto a algunas cosas de esas. Siempre fue una cosa el discurso, para afuera, opinando sobre terceros países, otra cosa, y otra cosa fue la acción política en concreto cuando tuvo el poder de hacer otras cosas. En Argentina se hicieron otras cosas, en Venezuela se hicieron otras cosas. En Uruguay el Frente se comportó de determinada manera y yo eso realmente lo valoro enormemente en su acción de gobierno. Lo mismo con las políticas en general. El Frente Amplio, todo lo que fueron políticas económicas, seguramente luego de sus debates internos y digamos, su síntesis final fue muy moderada en los 15 años de gobierno y es lo que le permitieron al Uruguay tener ciertas características que hoy nos ponen en un lugar, yo creo que es muy bueno. Es como al principio del gobierno de la calle. Yo me acuerdo de que criticaban, entre comillas, al Ministerio de Economía porque salía a promocionar al Uruguay con bases económicas fundamentadas por el Frente Amplio. Claro, en realidad los uruguayos, cuando hablamos para afuera, bien, y cuando tenemos que traer inversores, todas esas cosas, generalmente estamos orgullosos hasta incluso de muchas cosas que han hecho el Frente Amplio, y mucho más si nos comparamos con gran parte de América Latina y con su devenir. Bien, eso no quita que igual siempre hay que tratar. Así que eso como primer dato, y después lo otro, que sí coincido claramente, el Frente Amplio tiene una identidad cultural imponente. O sea, la mística y la cultura frente amplista claramente supra todos sus sectores o sus partidos internos, y claramente aquello que el Frente Amplio es una colcha de retazos, quizás en un inicio lo fue, pero claramente hoy no lo es más. Claramente ahí hay una amalgama cultural, política muy importante, que hace que incluso después de 15 años de gobierno y bastante golpeado, diríamos, tuviera, digamos, la votación de que pudo tener en las últimas elecciones. Eso yo lo adjudico casi que al sentimiento que hay de una enorme y colectividad frente amplista, que es algo cultural, absolutamente cultural. Gabriel, volvemos contigo. A esto que señalaba recién Martín se le podría agregar lo que salía hace un rato en la entrevista con Gerardo Caetano. Esa épica frente amplista, curiosamente, tuvo uno de sus motores, tuvo uno de sus facilitadores en la dictadura, ¿no? Con todo lo terrible que fue la proscripción y la persecución. De todos modos, desde ese punto de vista hubo un saldo positivo paradójico para el Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo ves eso? Lo que implicó enfrentar la dictadura tuvo para una generación
de Frente Amplistas para dos generaciones de Frente Amplistas, nos dejó marcado para toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a la salida de los presos del penal de Libertad, y después de recuperar la democracia, que íbamos corriendo y saltamos por arriba del cordón de militar para arrancarle a los compañeros, ya sacarlos de ahí, y que un compañero que salía me vio y me dice, me vio la bandera, y no lo podía creer, y me dice, ¿me dejás agarrar la bandera? Hace 12 años que no la toco. Y bueno, eso efectivamente es así. Ahora, y hubo eso. Ahora anotaba Gerardo, estamos en otro momento. Estamos en el año 2021 y para las generaciones más jóvenes, buena parte de esa cosa emotiva, esos sentimientos, aquella épica, no tiene esa fuerza. Entonces, yo discrepo con eso, depende. Bueno, yo encuentro en los jóvenes un interés muy grande por saber la historia, así como los jóvenes blancos cantan emocionados la marcha de 3 árboles, que tiene mucho más de 50 años. No es tan así de que no, al contrario, la historia larga fortalece la democracia y fortalece a los partidos políticos. Creo que hay una avidez muy grande, pero ahora hay desafíos. Ahí está, hablemos de eso, por lo menos tirá 2 o 3 titulares y después seguimos escuchando a los otros integrantes de la mesa. Muy clara. Yo creo que que la autocrítica del Frente Amplio no se tiene que reducir solo a la gestión de gobierno. Es gestión de gobierno, es conducción, es relación con la sociedad, relación con los movimientos sociales, y que además no puede ser solo un concurso de debates. El Frente Amplio no es un lugar donde hacer análisis antropológicos y sociológicos, es un partido político que tiene que tener iniciativas políticas y tiene que generar prácticas políticas y sociales superadoras de lo que se critica. Tenemos que discutir, por ejemplo, es innegable el avance en el mundo del trabajo, tanto que los empresarios se quejan en la OIT porque creen que están en una república soviética con lo que se avanzó acá. Y creo que el hecho de haber logrado, por ejemplo, después de 100 años, que los trabajadores rurales tengan 8 horas, o que las trabajadoras domésticas tengan 8 horas, y una ley de responsabilidad penal empresarial, está entre los grandes avances. Hay una matriz social muy importante. Hay también un avance muy grande en la nueva agenda de derechos, que creo que hubo en esa dificultad de tener el encuentro con la sociedad organizada, que lo defienda, los aspectos en los que logramos avanzar más y que tienen una pata de sociedad organizada política y socialmente, se defienden más, va a costar más sacarlos, otros no. Y creo que una práctica de hacer las cosas, en algunos casos, desde la política solo y desde la estructura estatal, que no ayudó a eso. Segundo, tiene que haber un diálogo muy fuerte con la sociedad en general. Botinelli publicaba en El Popular, lo recomiendo, aunque haga propaganda, una nota que se llama El Frente Amplio y las clases sociales. Y es un análisis de clase de Oscar sobre los problemas que tiene el Frente en relación con distintas clases sociales. Y no lo toma solo en temas políticos ni discursivos, sino de clases sociales. Y habla de las capas medias, habla de lo que él denomina subproletariado, y plantea los problemas, las dificultades que hubo y las disputas que hubo. Y tercero, y Emiliano, termino con esto, creo que el Frente se tiene que parar en una historia muy rica y muy reivindicable, con muchísimas cosas muy buenas para hacer. Este 5 de febrero se celebró juntando alimentos para las ollas populares y se juntaron una cantidad en los comités de base organizados, la gente fue a llevarla y muestra no solo la vitalidad real, y juntando más de 100.000 firmas en 2 días, digo, ¿no? Que no es poca cosa, y con pandemia y en febrero. Yo lo que digo es que realmente que fueron activos, no fue coso de debate y de recordación histórica. Uno puede estar de acuerdo en lo que se hace o lo que no, pero fue actividad política de miles de personas organizadas, ¿no? Entonces, yo lo que termino es que me parece que el Frente tiene que asumir que hay una nueva realidad política, que también el resto del espectro político tiene una nueva realidad política, porque se habla del Frente Amplio no es el mismo del 71. El Partido Colorado no es el mismo del 71, el Partido Nacional no es el mismo del 71, y está Cabildo Abierto, ¿no?
Fracasó Novik y ahora apareció Cabildo Abierto. Y los Entonces, movimientos sociales no son los mismos del año 1971, ¿no? Y hay otros actores desde la sociedad jugando, no necesariamente identificados con el Frente Amplio. Claramente. Entonces, pero es que nunca el Frente Amplio representó a toda la izquierda, Emiliano. Yo quiero aclarar, cuando nace el Frente Amplio había sectores de la izquierda que tenían otro camino para transformar la sociedad. Santiago, No otra vez Santiago hace señas. Otra vez parece que coincide, en este caso con Mazarovich. Pero a ver, ¿por dónde vas tú, Santiago, si nos detenemos en el Frente Amplio y lo que tiene por delante? Yo hago muchos gestos, perdón. Entonces, mejor no presto atención a tus gestos. Está. No, en algunas cosas no estoy de acuerdo, más que nada, y ahora cuando estaba escuchando a Caetano algunas cosas me llamaron la atención. Obviamente yo no tengo la estatura de análisis político que tiene Caetano, así que me voy a tomar un atrevimiento. A mí me parece que los 15 años de gobierno y de mayorías absolutas al frente le permitieron hacer algunas cosas, muchas cosas, que de otra forma no hubiera podido quizás, pero lo contaminaron de una soberbia brutal, a tal punto de quedar aislado de una forma, digo, por motus propio me parece, digo, la oposición seguramente no colaboró con la cuestión, pero quedar aislado discursivamente, y siempre a mí me da la sensación, y esto de la mayor humildad, desde el balcón. El Frente Amplio, hablando con el resto, ahí se fundó el 1 de marzo del 2005. Entonces, sí fue una forma nueva y que transformó una cantidad de cosas e incorporó una cantidad de cosas positivas para la sociedad y otras no tanto. Pero este país tiene 200 años de historia. Entonces hay que bajarse un poco, me parece, de la montura o del recado y volver al llano y volver a quizás la forma que tenemos nosotros no es la única. No es la única que existe, y replanteémonos todo el tiempo constantemente, porque eso es mejorar si es la mejor. Y otra cosa que estoy completamente en desacuerdo, porque además es parte de mi formación y de mi trabajo profesional, no hay tal nueva ruralidad. Primero, no podemos confundir el interior solo con lo rural. El interior igual rural es un error. Y no es que hay una nueva ruralidad que el Frente dejó de entender y entonces perdieron espacio allá. El Frente nunca entendió lo rural. En algunos espacios muy reducidos sí, pero el Frente se hizo fuerte en las ciudades, en el interior, pero al sector rural, tan importante para la historia de este país y para el progreso de este país, sobre todo los tiempos que vivimos, el Frente no solo no lo entendió, sino que lo mitificó y lo señaló como los traidores de la patria constantemente, cada vez que pudo, como los enemigos. Y es un sector fundamental que tiene necesidades puntuales y diversas. No es lo mismo estar en Pueblo Valentín en Salto que en Valentines en 33, o en Fraile Muerto, o en Masoller, o en San Carlos. Son todos lugares completamente diferentes en su formación, en cómo se conforma la estructura social, en qué producen, en dónde se consiguen los trabajos, en cómo se relacionan, en cuál es su historia. Que eso ha sido, obviamente, el Partido Nacional, yo siempre digo, y anda como pez en el agua. Al blanco lo tirás en cualquier lugar del interior y bueno, se sacará el facón de atrás del cinturón y hace el cordero. Lo tirás en el municipio F y tiene un problema. Entonces, hay una cantidad de cosas que complementan la estructura política del país, pero pensando en los desafíos que tiene el Frente Amplio hacia adelante, bueno, quizás el Frente Amplio, y soy un atrevido porque en realidad los desafíos del Frente Amplio quizás van contra mis intereses, ¿no? Pero se tiene que replantear, conocer de verdad el interior, salir del cordón de la vereda. Es de cemento el Frente Amplio, absolutamente de cemento. Se sienta a hablar con un hombre de boina y con su mujer y los hijos y hablan en otro idioma. Obviamente da para mucho este tema, lo vamos a tener que dejar, yo qué sé, por la mitad o por la tercera parte, pero sigo. Es muy interesante lo que plantea Santiago. Sí, sigo distribuyendo la palabra. Voy con Ana Laura ahora. Y, a ver, a mí, como que yo voy escribiendo cosas que si no me olvido, soy una persona. ¿Sabes qué? Otra vez, la Ana Laura, te estamos escuchando como con la nariz tapada, una cosa así. Bueno, ahora. No sé, después vamos a ver cómo lo arreglamos para el segundo bloque, pero por lo menos ahora acerca lo máximo el micrófono, a ver. Ahí estoy, bueno. Puse el micrófono más cerca. Igual sonás con la nariz tapada, pero por lo menos te entendemos. Capaz tengo la nariz tapada.
Nada, 4 cosas que me anoté, porque yo anoto cosas que me parece que puedo enganchar, que son enganchables y para pensar el frente. Yo discrepo con Gabriel, no discrepo en que el poder y el gobierno son 2 cosas distintas, estoy totalmente de acuerdo, discrepo con que el frente tuvo el gobierno pero no el poder. Tabaré Vázquez era dueño de una clínica, una de las clínicas más grandes médicas, de servicios médicos que hay en el Uruguay, y habrá nacido en La Teja, pero por suerte, y por eso que decía Santiago, porque el Uruguay no se fundó el 1 de marzo de 2005, pudo salir de La Teja, estudiar, crecer, desarrollarse y comprarse una clínica. Entonces, tengo profundas discrepancias sobre que no haya tenido el poder. Creo que incluso tuvo el poder y lo tuvo, y gracias a que lo tuvo, el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero, fue enormemente transformador. Yo creo que fue de los gobiernos más transformadores de los últimos 100 años, que dejó derechos y marcas y abrió espacios para gente que ni siquiera existía, y que eso es gran parte del Frente Amplio. Creo también que, como las monedas tienen 2 caras, que eso tiene un problema y que tiene un poco de relación con esto del balcón que decía Santiago, porque creo que le hablaban al balcón cuando hablan con la oposición, pero cuando hablan con la gente, digamos, voy a decir algo que seguro me apedrea en mi casa en el minuto en el que lo termine de decir. Hay 2 marcas en el Uruguay que son potentísimas: el Frente Amplio y Peñarol. Son dos marcas que son enormes en el Uruguay y que uno las nombra y la gente ve, en términos de marketing, características muy marcadas. Pero creo que el Frente Amplio tiene ese problema ahora, porque parte de esa marca tiene que ver con eso que hablaba Gabriel, con haber sido perseguido, aplastado, humillado, todo lo cual es cierto, es verdad, pero ese discurso ya fue 15 años gobierno con mayoría parlamentaria. Hay que empezar a hablar desde otro lugar, porque, digamos, perdón que voy a usar una palabra en inglés, pero el discurso del underdog no es creíble. No es creíble para un montón de gente. Le hablan a los convencidos cuando hablan un poco de eso. Entonces me parece que parte de la transformación y del pensarse y de la autocrítica del Frente Amplio tiene que ver con dejar de hablar de que hay poderosos que los quieren destruir, porque sí, debe haber, siempre hay, pero también es verdad que fueron 15 años de gobierno y que tienen la capacidad de juntar los votos para hacer gobierno, y que Uruguay es un sistema democrático saludable donde si juntan los votos ganan. Entonces me parece que en términos discursivos y de contacto con los otros, el Frente de los próximos años tiene que conectar con otra manera de hacer oposición, porque cuando hacía oposición podía hacer ese discurso y ahora ya no puede. Martín, te toca a ti el cierre, así, el cierre que estamos resolviendo sí. A cuchillo nomás, sin que sea necesariamente el punto en el que hay que cortar, pero para redondear por hoy. Yo simplemente de atrevido decir lo que me parece que serían los grandes desafíos del Frente Amplio. Absolutamente atrevido, de vuelta. El Frente es una fuerza política gigante que tendrá sus canales. Yo creo que tiene un gran problema, que es la tensión entre la democracia y el antiimperialismo. Yo escuché decir a un dirigente importante del Frente, pero ellos, por defender el discurso antiimperialista, son capaces de tolerar regímenes dictatoriales feroces. ¿Tá? Eso es algo que tienen que resolver si quieren crecer, porque eso expulsa a un montón de gente que si hace 3 líneas de razonamiento y dice, está todo bien, pero esto no. ¿Tá? Y el Frente todavía sigue tolerando por el antiimperialismo cosas horribles. Segundo, creo que tienen que repensar la relación con el Estado y del Estado. ¿Tá? Sin entrar en un Estado grande o chico, sino en pensar qué mal que hace el Estado las cosas. Porque el Estado haga cosas, ¿tá? No significa que las hace bien, ni que sea justo. ¿Tá? El Estado es una máquina de burocracia, ¿tá? Y es una máquina de injusticia también. ¿Ah? Esa cosa de poner al Estado en un pedestal de si lo hace el Estado es bueno y sale bien, falso de todas falsedades. ¿Ah? Podés querer un Estado grande, un Estado que está metido, pero un Estado eficiente. Y para eso hay que meterse con la cultura, hay que meterse con muchas cosas muy profundas. ¿Bien? Y lo otro que creo que tienen que hacer también en un momento, que también es un gran problema, es seguir atado a eslóganes y a discursos de los 60. Eso se terminó. Se terminó en los 60, se terminó ese mundo, queda la épica les va a durar seguramente por cientos de años probablemente, ¿tá? Si llega,
O sea, la épica les va a quedar, pero los eslóganes y basar decisiones en asuntos que ya es un mundo acabado, realmente creo que también es otro desafío que tiene. Ya seguimos. En la tertulia pasamos a otros temas, sin que por supuesto, esté agotado. Volverá en los próximos días.